Bienvenidos a todos a nuestro podcast Anécdotas que se transmite aquí en el canal de YouTube de Sport Venezuela. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre anécdotas dentro de la eliminatoria, la historia de Venezuela como selección nacional de fútbol, y también tocaremos un poco la noticia del cambio de sede para el partido contra Chile el 17 de noviembre, que se habrá mudado para la ciudad de Caracas y que va a recibir un partido eliminatoria, claro, en condiciones de pandemia, una condición especial, luego de 17 años que no se jugaba un partido en Venezuela desde el año 2003 contra la selección de Argentina, que la dirigía en aquel momento Marcelo Bielsa en el Estadio Olímpico de Caracas, con un resultado de derrota de 3-0. En el día de hoy voy a contar con dos grandes amigos para hablar un ratico. Alejandro Villegas, periodista venezolano residenciado en Estados Unidos, y Néstor Romero, periodista y videógrafo de gran trayectoria dentro del fútbol nacional venezolano. Bienvenido, muchachos. Gracias, John. Gracias por esa bienvenida. ¿Cómo está Néstor? Ahí está sonriente. Qué bueno verlo sonreír a Néstor, ¿eh? Y tú me picas el ojo, ¿no? Vamos. Mira, John, yo te dije para hablar de las eliminatorias porque siempre la Vinotinto trae, muy bonitos recuerdos, por supuesto, pero por lo general no son tan bonitas las vivencias de Venezuela en las eliminatorias, ¿no? Y quería repasar un poco todo eso porque creo que obviamente la afición venezolana debe ser una de las más fieles del mundo, ¿no? Porque siempre apoya a la Vinotinto y la apoya, y ahora hoy en día mucho más, a pesar de que quizás los resultados no siempre acompañan a este equipo, ¿no? ¿Cómo te sientes tú al respecto? ¿Cómo se siente Néstor al respecto, que ha seguido el fútbol venezolano desde hace ya un par de décadas, diría yo? Néstor. No, indudablemente que bueno, que tener a la selección este nuevo proceso eliminatorio es algo que renueva la ilusión a pesar del mal comienzo. Hubo un comienzo muy malo, no se dieron los resultados, hubo problemas de todo tipo, se llegó el técnico debutando, tuvo al grupo muy pocos días, luego hubo problemas en la concentración en Mérida, problemas de la situación país, pero creo que dentro de todo, este cambio de sede, entrando de inmediato en ese tema, este cambio de sede debería interpretarse como un impulso, como una forma de resetear rápido. Un nuevo comienzo, Néstor. Como un nuevo comienzo, claro, porque es instalarse en la burbuja Caracas. O sea, para nadie es un secreto de que Caracas es una actualidad totalmente distinta en lo que es la situación país al resto de lo que es el país, pues. Y eso afecta mucho a la concentración de un jugador. Que estés en un hotel, incluso al cuerpo técnico, que estés en un hotel, no puedes descargar un video, no puedes cargar un video, no puedes transmitir una charla, tienes el temor de la luz. Ese tipo de cositas, el transporte, en Caracas van a tener más comodidad. Y creo que por una parte también le sirve muchísimo a lo que es el cuerpo técnico para trabajar, estar en Caracas, la facilidad del transporte. El Estadio Olímpico de la UCB tiene una ubicación bendita, o sea, tiene muchos accesos, es un plus, tiene buenos hoteles cerca, es un plus, y eso debe verse desde ese punto de vista, y el fanático creo que debería mantener la ilusión con esta próxima fecha, que debería sumarse de los 6 puntos, deberían sumarse los 6, pero sumar 4 puntos no sería mala opción. Contra Brasil y Chile va a ser esa próxima doble fecha ahora en noviembre. Y John, ya Néstor se fue por el tema de la actualidad, ¿no? Aunque este podcast se llama Anécdotas y vamos a hablar un poquito de las anécdotas también, pero ¿qué te parece ese cambio de sede, John? Devolverle la Vinotinto a Caracas. Creo que tú fuiste al partido contra Bolivia que se disputó hace poco tiempo. No, ese partido me dieron de baja última hora porque fue cuando me detectaron lo de la vesícula y era imposible que yo pudiera ir. Pero en lo personal estoy contento. 17 años después Venezuela va a recibir un partido FIFA en la capital. Ese último partido que
está en YouTube, que después colocaremos en el mismo canal de Sport Venezuela ciertos cortes de ese juego. Estaba casa llena, era el inicio de la era Páez para esa eliminatoria desde el inicio. Un partido de verdad que aquí se llenó, hubo unos que otros problemas en la cuestión del engramado. Está la anécdota de que había como que muchos huecos, muchas tierras, y se utilizó lo que era como un spray verde para que se diera a la vista de la televisión que todo está verde, pero era mentira. Había muchos campos así de huecos así como de hormiguero, de tierra en la cancha, pero el ambiente que era todavía, no había como que estaban pensando ese mercadeo de la selección, ese marketing, no existían las redes sociales, lógicamente todavía en esa época. El empuje de la gente, o sea, empujó a la selección, llenó el estadio, no existían todavía las sillas verdes en el Olímpico. Ese día tuvo que haber entrado fácil más de 30.000 personas en el estadio. Y bueno, también dentro de la parte que dice Néstor, la parte de la concentración, la parte de que la facilidad del aeropuerto al estadio, que no tienen que hacer transbordos. Por ejemplo, si van a jugar a Mérida, Mérida no tiene aeropuerto internacional, tendrían que llegar de Caracas, Vigía 2 horas a Mérida. Entonces, a la hora del hotel, también el hecho de que el sistema eléctrico, el flujo eléctrico en Caracas es mejor que en otras ciudades. Para realizar las pruebas también del COVID es inmediato, más rápido. Entonces creo que es una cuestión también de buscar la comodidad para realizar un partido de talla eliminatoria. Sí, por supuesto, y Caracas te permite esa comodidad dentro de, bueno, lo que se vive en el país en este momento. Muchachos, ustedes han tenido ya ¿cuántos procesos eliminatorios? A ver, John, ¿cuántos procesos eliminatorios has vivido ya? Yo saqué la cuenta hace días, lo voy a contar aquí. 8, a ver. Italia 90, USA 94, Francia 98, Corea, Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia, y con Qatar serían 9 procesos eliminatorios. 9 procesos eliminatorios ha vivido John, y Néstor también va por ahí. Él pone caras, pero él tiene más o menos como 7, 8 también. Ha visto bastante de estos procesos. No tanto. Bueno. No tanto. El de Sudáfrica 2010, ¿no? El de Brasil 2014. Y este último. ¿No viste el de Alemania? Yo soy joven, pasa que me estás comparando con el que no viviste el proceso Páez. Es mentira, él estuvo en el de Corea-Japón 2002 y también el de Alemania 2006. Claro, entendiendo que el que recuerdo fijamente es desde el 2010 hacia acá, pues. Yo soy joven, John González tiene que 20 años más que yo, y yo tengo 30, 29. ¿Cuánto llevas tú, Alejandro? ¿Cuánto llevas tú? No, yo soy más o menos de la edad de Néstor, un poco más joven que Néstor. Sí, ¿no? Pero acuérdate, yo empecé a ver la Vinotinto, yo no la seguía antes en los 90, yo nací en los 90, obviamente de pequeño no la vi, sino ya cuando en el proceso Páez, en el comienzo de los 2000, cuando empezaron a ganar juegos, que ¿te acuerdas de esa seguidilla? Corea-Japón, sí, Corea-Japón, que creo que terminaron la eliminatoria ganando 3 o 4 partidos consecutivos, y a partir de ahí creo que empecé a seguir la Vinotinto un poco más de cerca, como la mayoría del país. Ahorita, obviamente, la Vinotinto es muy, lo llama mucho las masas, pero en realidad esto no era así. Hay un grupo, obviamente, un núcleo de periodistas y aficionados del fútbol en Venezuela que seguían a la Vinotinto desde antes, mucho antes de este boom, pero la realidad es que la mayoría llegó en esta nueva ola, ¿no? Y sobre todo en estas últimas eliminatorias, no la anterior, pero las otras 2 anteriores en las que estuvo realmente cerca de Venezuela de llegar a clasificar al Mundial. Y hablando un poco de esas anécdotas, porque creo que y lo comentaba al comienzo, el venezolano es el que sigue la Vinotinto, tiene que ser fiel, ¿no? Porque cada proceso que empieza vuelve otra vez la ilusión, lo que comentaba Néstor, y bueno, la posibilidad de clasificar por primera vez al Mundial, y ya la historia se vuelve como un poco repetitiva, pero sigue igual llegando esa ilusión de ver a Venezuela competir en un Mundial, ¿no? ¿Cómo has vivido tú, John, por ejemplo, ese proceso desde los 90, lo que comentabas, Italia 90, hasta ahora? ¿Qué ha cambiado en la manera en que tú has visto la Vinotinto a lo largo de todos esos procesos de cara a los mundiales?
Bueno, la diferencias son inmensas. Antes había un solo canal que le hacía cobertura, que era RCTV. El RCTV era el que pasaba los partidos eliminatorios. Y cuando Venezuela le tocaba jugar de visitante, los partidos los pasaban los domingos a las 11 de la noche en diferido, comenzando por ahí, o a las 12 de la noche. No había tanta cobertura de televisión. Las personas que medio sabían de la selección eran las que estaban más empapadas dentro del fútbol. E irónicamente eran más hacia la parte de los españoles, los portugueses, los italianos, que fiebros de fútbol, pues no, buscaban como una alternativa al estar lejos de sus tierras. La fanaticada era muy escasa porque no había esa cultura, había una cultura mayor de seguir a las selecciones extranjeras, las concentraciones era difícil seguirlas, saber las convocatorias, hasta las alineaciones, o sea, el que sabía era como el que estaba metido en ese universo, el que estaba por fuera lo ignoraba, pues normalmente era la persona que viera los partidos de Brasil, de Argentina, esa Colombia de los 90, los equipos europeos, entonces ahí ahora es totalmente diferente, ya casi que es un tema de Estado, para bien o para mal, para criticar o para apoyar, es algo que nos ignora, juega la selección y cualquier persona que esté en el pueblito más recóndito del país y le nombran la Vinotinto, saben que están hablando. Antes no era así, no había una masificación de la selección, aunque extrañamente también cuando se jugaba la selección en la liga de fútbol no había la masificación casi todos los estados como ahorita, pero cuando jugaba la selección se llenaba, o sea, se llenaba, por lo menos me cuenta papá, que en paz descanse, que cuando Venezuela gana el primer partido eliminatorio en la historia, que fue en Caracas, en el 81 contra Bolivia, el estadio estaba lleno. Y estaba, me acuerdo que hasta el presidente en aquel entonces, Luis Herrera Camping, estaba en el palco de honor. Entonces era como que era medio irónico. Cuando jugaba la selección, de alguna manera se llenaba el estadio, pero el seguirle el día a día de la selección, de los jugadores, no era algo que se pudiera realizar fácilmente. Pues. Claro. Y Néstor sí vivió un poco la parte del boom Vinotinto, ¿no? Ya todo el mundo pendiente de Venezuela, estuvo cerca de clasificar a un mundial y sin embargo cae otra vez, pero la gente sigue a la Vinotinto. ¿Qué tiene la Vinotinto que hace que la gente siga viéndola y creyendo que puede llegar a un mundial? Yo creo que el ciudadano común que sigue el fútbol agarró mucho sentimiento de ese boom Vinotinto, le agarró cariño a la selección, la fue sintiendo suya, porque es lo que estaba comentando John. Antes no había tanta difusión. Nosotros que no superamos, bueno, por lo menos Alejandro y yo no superamos los 30 años, estamos viviendo la historia del fútbol venezolano. Esta es la historia del fútbol venezolano. Recuerden que el fútbol venezolano, por más que quizás hay personas que conviven en el fútbol y te van a decir, no, ¿qué estás diciendo? La historia del fútbol venezolano la estamos viviendo, la estamos construyendo. Y es algo que estamos viviendo. Y eso es muy importante. Entonces, cuando digo este tipo de cosas, es comparándome con otras selecciones. Hay otras selecciones que ya tienen historias. Entonces, en esta fecha que pasó, creo que, no sé si me puedes corregir, John, pasó algo importante. Creo que los juegos fueron transmitidos por 3 canales, ¿no? Sí, los 2 juegos. ¿Ves? Eso antes no se veía. Incluso creo que ni para Rusia 2018 creo que eso no pasó. Había 2 canales, ¿no? Era Meridiano y TLT por lo general. Se rotaba, pero nunca había una transmisión así que todo el mundo pudiera verlo. Era mentira, era imposible. Y de los 3 canales, creo que 2 son en señal abierta, ¿no? Meridiano y... Claro, pero es que Néstor viene la época. Antes no existe, antes el común no era que existiera la televisión por cable. Los partidos iban por Meridiano, por RCTV, y lo podías ver tú como lo podía ver el perrero que estaba en la esquina. Ahora con la cuestión de las cableras, muchos no tenían TLT, entonces... Claro. El que no tenía TLT se podía perder el juego y de verdad en lo personal lo hicieron muy bien en abarcar a todo el mundo. Claro. Y por eso cada vez ha ido creciendo, hay portales nuevos, hay emisoras nuevas, muchos programas, o sea, no sé si han podido distinguir que en la radio ya en Venezuela
hay muchos programas en deportes y ahora especializados en fútbol. Entonces el fútbol ha ido entrando mucho en Venezuela, mucho, mucho. El fútbol es bastante practicado en Venezuela. O sea, hay muchísimas academias de fútbol menor mira, en lugares donde tú no te imaginas, hay academias de fútbol menor, pero es algo que, bueno, que se viene ya trabajando poco a poco, poco a poco. Entonces, todo eso ahí con el boom vino tinto, la creación de escuelas de fútbol menor, todo lo que ha hecho la selección también, porque la selección en esta última etapa ha tenido una competencia importante en la Copa América. Esa Copa América, se pierde en semifinales contra Paraguay, exacto. Esa Copa América le marcó mucho al fanático del fútbol venezolano por la forma en que la selección jugó el partido de primera ronda contra Paraguay, el partido contra Chile con aquel gol, cómo se elimina. Yo estaba ese día en la plaza de Alfredo Sael y por más que la selección quedó eliminada contra Paraguay, la sensación era de competimos y uno ya empezaba a sentir ese sentimiento de que, wow, nuestra selección compite, estuvimos cerca de llegar a la final, y ese tipo de cosas, ese tipo de acontecimientos, el ir compitiendo después en la otra eliminatoria, el triunfo contra Argentina, que fue hace casi 9 años, a 9 años y 4 días, ¿no? Ese tipo de triunfo, esas pequeñas victorias que a lo mejor no representan nada en la historia del fútbol de las selecciones de Sudamérica, para nosotros sí representan mucho. Y eso ha ido sumando para que el fanático se vaya identificando más con su selección y todo eso. Solo falta el triunfo contra Brasil, ¿no? Que ojalá llegue en la tercera fecha cuando visitemos a Brasil allá con Peseiro. Imagínate si Venezuela gana ese partido. Tú mencionabas varios resultados importantes, ¿no? Esa victoria contra Argentina, en su momento la clasificación eliminando a Chile, que después esa Chile, que estaba muy joven, después terminó siendo bicampeona de América y dominando el continente por varios años. Ganándole a la Argentina de Messi un par de finales en penales y todos esos momentos vino tinto, ¿no? Sin embargo, al final siempre queda el amargo sabor de no poder ir a un mundial, ¿no? Yo recuerdo, hice el viaje a Cachamay en 2 partidos. El partido que se pierde contra Paraguay, ¿te acuerdas? Con 1-2, porque al final termina siendo gol, creo que Miku Fedor o alguien, no, el pequeño Rondón termina haciendo el gol, pero habían errado un penal. Horrible. Y también viajé a Cachamay para el duelo contra Uruguay, que perdimos 0-1 también con gol de Cavani, que ganando ese partido Venezuela se metía prácticamente en Brasil 2014. Le sacaba, ¿no? 6 puntos Uruguay si le ganaba ese partido. Exactamente. Ese sí dolió. Y ese día Venezuela yo te diría que estuvo bastante pareja contra Uruguay. De hecho, Rosales casi empata al último minuto ahí con un zurdazo que tenía todo el cráneo vendado porque le acababan de dar un golpe, ¿no? Pero creo que esos partidos resumen un poco la historia de la Vinotinto, ¿no? El ambiente espectacular, obviamente en Cachamay, 40,000 personas, lleno, pero al final le terminaba faltando ese último golpe de autoridad para clasificar a un mundial, ¿no? Y sin embargo la afición ha estado ahí, la afición sigue ahí y sigue a la Vinotinto constantemente y todavía queda esa esperanza de que Venezuela clasifique un mundial pronto y bueno, ojalá nosotros podamos verlo antes que lleguen nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no? Poderle contar a nuestros hijos y nuestros nietos cómo vivimos ese momento en el que la Vinotinto clasificó por primera vez. John, vámonos hacia el recuerdo. Los partidos de la Vinotinto en Caracas. Háblanos un poco de esas anécdotas. ¿Cómo le ha ido a la Vinotinto en Caracas ahora que vamos a tener esta nueva fecha, en la fecha 4 de la clasificación, recibiendo a Chile? ¿Han jugado contra Chile alguna vez en sí, Caracas? Pero en el Brígido Iriarte, que fue en el 89. De por sí, ese fue mi primer partido que fui de fútbol. El 6 de agosto del 89, ese fue el regalo de mi mamá a los 5 años. Ese fue mi primer partido. Mucho chileno en la grada porque era la época de los chilenos exiliados por la dictadura de Pinochet. Hasta aquí vivió hasta la escritora Isabel Allende y había mucho chileno. Era la selección que estaba un joven San Vicente, estaba Carlos Maldonado, que era la estrella del equipo, estaba Pedro Feble, ese proceso que venía de México 86. Esa ha sido la única vez que Chile ha jugado aquí en Caracas. Después, Chile jugó, si no recuerdo, fue el robo de Barinas en el 96
y después jugó Pueblo Nuevo y Puerto La Cruz. Creo que han sido los lugares donde ha jugado Chile. En Caracas, el último fue en Barinas. El robo de Barinas fue en el 96. No, pero con Chita jugaron en Barinas. Ah, claro, sí, el último partido fue en Barinas, cierto, el 4-1. Sí, señor. Y aquí en Caracas los últimos 3 juegos han sido el partido contra Chile, el 3-1, el del 89, después contra Uruguay en el Brígido Iriarte 2-0, el inicio de la eliminatoria de Francia, y el último que fue contra la Argentina de Bielsa en el Olímpico. Ok, bueno, imagínate, aquella fue la primera vez que John fue a ver fútbol y fue a ver precisamente a la Vinotinto, así que le cae de perla esta edición del podcast Anécdotas con John González, que por cierto, suscríbanse aquí a nuestro canal de YouTube para que vean cada vez. Sí, adelante. Una consulta, y en el Olímpico los últimos 3, ¿cuáles fueron, John? Porque están los 2 amistosos, el de Bolivia, el de Guinea, ¿y cuál es el otro? Pues en el Olímpico nosotros, pero ¿qué estás hablando? ¿Así sea amistoso? Partido amistoso, sí. Sea amistoso. Claro. Yo los tengo aquí anotaditos, ya te los voy a decir. Ajá, mira, jugamos contra Trinidad, jugamos contra Bolivia, vino Guinea. En eso creo que fue en el 2005-2006, recibimos a Panamá, Australia, ¿ustedes se acuerdan de ese partido? Yo estuve en ese partido contra Australia, que Venezuela empata al último minuto, sí. Y Guatemala, ¿no? Guatemala también vino, que recuerdo en el Brígido de haber perdido ese partido contra Guatemala. Que Villafrás marcó un gol de tiro libre con la selección. Ese partido. Entonces, en el Olímpico, los últimos partidos han sido 2-0 contra Trinidad, 4-1 contra Bolivia, 2-1 contra Guinea, 1-1 contra Panamá y contra, ¿cómo es que se llama? Australia. Y después vino el partido de Argentina en el Olímpico y en esa época hubo una serie de amistosos aquí en Caracas que Páez trae de regreso a la selección, que jugaron contra Ecuador, contra Bolivia, contra Uruguay, contra Jamaica, como para probar cómo era el público vinotinto en aquel entonces. Se dan todos los llenazos y Páez le otorga a la ciudad de Caracas el partido de eliminatoria contra Argentina. Bueno, Néstor, jugando, no está mal, jugando, entendiendo que son rivales de segundo y tercer orden, lo que tenía Guinea, incluso Bolivia, no le ha ido mal a la selección en el Olímpico. No, en amistoso, si te puedo decir que en amistoso, en el Olímpico, que Venezuela no ha perdido como en casi 25 años. En amistoso, en proceso de eliminatoria, en el Olímpico, es que antes se alternaba mucho lo que era el Brígido Iriarte y el Olímpico. Entonces, por ejemplo, en Francia se jugó en el Brígido, para Italia se jugó en el Brígido, para España fue cuando se le gana la victoria a Bolivia. Antes sí se jugaba siempre en el Olímpico. Cuando Pelé vino para acá se jugó en el Olímpico, por darte un ejemplo. Imagínate, Néstor, ¿por qué se le quitó a la capital, a la Vinotinto? Mira, fíjate, si nos vamos por Sudamérica, todos los países juegan, prácticamente todos juegan en su capital, ¿no? Quito, Bolivia, quizás Colombia rota un poco más entre Barranquilla y Bogotá, pero de resto todas las selecciones juegan bueno, Brasil también rota bastante, pero Argentina se queda con Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Lima. ¿Por qué Venezuela lo ha hecho distinto? Bueno, eso tienen varias interpretaciones. Hay técnicos, o sea, te puedo recordar que yo recuerde, Farías estaba casado con Puerto La Cruz. Sí. Creo que Chita estaba casado con Barinas. Cada director técnico, bueno, Dudamel creo que está casado con Mérida, quizás. Él fue el que decidió Mérida, sí. Y Cachamay también lo usó mucho Farías. Y Farías usó mucho ese núcleo, de ahí, ese núcleo lo usó mucho Farías. Pero primero creo que el aforo ha afectado. O sea, son 20.000 personas nada más, creo, ¿no, yo? 25, con lo de la silla. Porque hacer 32. Y antes, o sea, tener estadios de 40.000, 30.000 personas, es preferible jugar allá. Entendiendo que, claro, antes la situación país era otra. O sea, podías llegar
incluso, bueno, el Pachencho, no recuerdo, creo que el Pachencho. Lo utilizó mucho el Pachencho. Y Pueblo Nuevo también se usó. Pueblo Nuevo también se usó. Entonces son ciudades que hoy día están golpeadas por la situación país, pero que en ese entonces era accesible, a excepción de Barquisimeto, que a lo mejor es un buen estadio y tal, pero fíjate que el acceso a Barquisimeto siempre ha sido complicado por la zona donde está ubicado el estadio. Entonces, está en Cabudare, no está en Barquisimeto. Exactamente, entonces por eso usaban mucho Puerto La Cruz también, porque tenían el aeropuerto ahí, el hotel ahí, o sea, eso era muy fácil, ir a un juego a Puerto La Cruz era muy fácil. ¿Sabes qué estadio también es alejado? El de Maturín. El de Maturín es muy alejado también. Entonces, ese tipo de detalles mínimos juegan, tienen un factor, porque es viaje, es un traslado. El Estadio Olímpico de la UCB, para nadie es un secreto, creo que fue el año pasado, que recibió una remodelación, el año pasado o el antepasado. Y he escuchado que la remodelación solo fue en el terreno y en parte de las tribunas. El terreno sí mejoró bastante. Ese terreno en el 2017, 2018 era un desastre. Tú tirabas una pelota así, la dejabas caer, la pelota te picaba a cualquier lado. Ese terreno no servía para nada, igual que el terreno del Brigio de Iriarte. Hay que ver cómo va a quedar el Brigio. Creo que el Brigio ahorita está en remodelación también. Con el Olímpico creo que hay un tema que es el tema del el servicio al público, los baños, las pocas áreas comunes que hay. O sea, el Olímpico, las áreas comunes que tiene son atrás de la tribuna principal, no hay nada así que ofrecer diferente, y el resto también, o sea, no ofrece muchas comodidades el estadio al fanático como tal. Por eso siempre se trasladaba para el interior y el estadio no estaba en sus mejores condiciones. Ahorita por lo menos la cancha ha mejorado bastante. Acuérdate también que antes no había tantas especificaciones FIFA con la cuestión del aforo. Antes era como que no había tanto, no era tan estricto. Me acuerdo yo, partida eliminatoria en Valera. Sí. Y ahorita eso es imposible. Y también que Caracas, el hándicap de Caracas fue que durante la Copa América fue de todas las sedes el único que no se pudo ni hacer un nuevo estadio ni un aforo, ni aumentar el aforo por la cuestión del patrimonio de la UNESCO del Olímpico, que no se puede remodelar ni agrandar el aforo. Sí, es verdad, recuerdo que estuve ahí en México-Uruguay, en ese partido por el tercer lugar, el único que se jugó. El único partido. Sí, el único partido que se jugó en la capital, y eso que tú dices es verdad, ¿no? Y le ha pasado lo mismo al béisbol, ¿no? No han podido hacer un estadio más grande que sea de verdad de una capital de Latinoamérica, ¿no? Todos los estadios, estos que mencionaba, bueno, Néstor ha estado ahí en el Monumental de Lima, puede hablar de la diferencia entre un estadio de por lo menos ese calibre y, bueno, lo que es el Olímpico en la realidad venezolana, ¿no? Ya para ir cerrando, muchachos, su anécdota favorita cubriendo a la Vinotinto o como fanático de la Vinotinto, cualquiera de las dos sirve o las dos, la que quieran compartir con el público acá de Sports Venezuela. A ver, Néstor, tú primero. Dale, Néstor. Bueno, la primera que me marcó fue que en el año 2011, mi primera pauta de la selección fue el partido de Venezuela-Argentina. Fue mi primera pauta. Yo llegué cachorrito, así, viendo los lados, mira, voy a hacer así. Llegué sentado así en el palco de prensa, viendo, nuevo. Primera vez que cubría la selección. Y de hecho hay un video ahí de una anécdota. El video está que cuando pegan el gol, yo me paré. ¡Oh! Y después ese partido fue con el Cristo en la mano, porque claro, o sea, era Messi, y ese partido no voy a olvidar porque era Messi, iba en otra velocidad distinta al resto. Messi iba en una velocidad distinta al resto. Yo recuerdo que Vizcarrondo iba a cortar a Messi, se barría y apenas estaba barriendo y ya Messi ya le había sacado 1 metro. O sea, ese partido me marcó bastante lo que es la carrera que he tenido, pues, como periodista, porque fue mi primera pauta ver a la selección así, y wow. Y la segunda fue que
esa sí fue rara, fue ese mismo premundial, después se jugó contra Ecuador, en Puerto La Cruz también. El gol de Arango de media cancha casi. El gol de Arango fue increíble, o sea, ese es uno de los, creo que el mejor gol que yo he visto en vivo, fue ese gol de Juan Arango, mira, un golazo que lo grité tanto, que al día siguiente llegué a Caracas, ¿verdad? Y llegué con una cefalea. Sí, llegué con una cefalea y no, me tuvieron que tratar. O sea, ¿fue el grito de gol o después te fuiste a celebrar? Dile la verdad. No, el grito de gol porque fue increíble ese golazo. Yo no podía creer o sea, cómo le pegó directo la pelota, el movimiento de la pelota en camino al arco, o sea, fue un golazo. Que al final ese partido fue un empate, ¿no? Claro, 1-1. Ese partido fue fundamental en esa eliminatoria porque se perdieron 2 puntos de local. Y esos 2 puntos le pudieron haber dado, creo que a la selección. El repechaje, ¿no? Claro. Pudo haber llegado al repechaje. ¿Fue antes que Uruguay ese partido? Sí, fue antes que Uruguay. O sea, ese partido a lo mejor le hubiese permitido al equipo afrontar el partido contra Uruguay con un poquito más de reserva. Claro, no buscando el resultado. Y tú, John, cuéntanos las anécdotas favoritas tuyas cubriendo la Vinotinto o siguiendo la Vinotinto. Una de las más graciosas que si los periodistas de esa época la escuchan, se van a acordar, contra el Uruguay de Francescoli, en el Brígido. Hay una jugada y el hombre le hacen una falta, están lesionados y vienen los bomberos, defensa civil, a sacarlo con la camilla. Me acuerdo que ya él era una superestrella en River en esa época, eso fue en el 96. Angelucci venía de ser estrella en San Lorenzo, era el portero de Venezuela ese partido. Entonces, bueno, los defensas civiles montan a Francescoli, no había carrito, no había nada en su camillita. Y cuando van llegando al final de la línea lateral, uno como que pisa mal y voltea la camilla y se cae Francescoli de boca y el hombre se levanta obstinado que lo tumbaron. Esa es una, la caída de Francescoli con la defensa civil. Y otras así, por lo menos yo, de los goles que más he cantado, creo que el día de la Chinita en Maracaibo, cuando le remontan a Bolivia 2-1 en 2003, que fue la remontada en minuto y medio, goles de Arango y de Rey, y el partido de Argentina que nombra a Néstor, ese día se cayó la cerca en Puerto La Cruz, en la celebración del gol, se ve en el fondo del video. Néstor sí se debe acordar de eso, cuando se cae la cerca. Disculpa que te interrumpa, John, que es algo que creo que se vivió en ese premundial, que era emocionante, porque mira, tú veías en ese lado veías a la barra del Caracas, del otro lado veías a la barra del Deportivo Anzoátegui, que eran pequeños, pero estaba la barra del Deportivo Anzoátegui, y en otro lado estaban los del Deportivo Táchira. Entonces era emocionante porque estaban todos. No, y había lleno total, Néstor. Yo me acuerdo que ese estadio creo que estaba lleno 2 horas y media antes. Claro, es que eso fue una etapa bien bonita en la selección. Okay. Y el partido así como que más ácido que me tocó vivir fue el que también fue Alejandro, el 2-1 de Paraguay en el 2009, que Venezuela lo tenía todo para clasificar. Me acuerdo justo Villar diciendo que vio una actitud fría de la selección. Me acuerdo Salvador Cabañas matándonos las ilusiones ese partido. Creo que ese ha sido uno de los partidos más amargos. Más que el de Uruguay, el de Paraguay 2009. Porque era un partido que ya Paraguay venía clasificada, venía tranquila, venía relajada y Venezuela en el momento de la chiquita no supo manejar ese partido. Sí, estoy de acuerdo. Estuve en los dos, en el de Paraguay y el de Uruguay, terrible porque además uno hacía el viaje a Cachamay y después a regresarse de una vez con esa amargura a Caracas después de haber perdido esos partidos. Y también recuerdo ese empate, lo que hablaba Néstor, ese es el momento de la Copa América 2011. Nosotros nos reuníamos en la casa, estábamos adolescentes, todavía éramos fanáticos del fútbol y ya en la casa nos reuníamos a ver los partidos y el día que Venezuela empata el 3-3 contra Paraguay, la emoción, te podrás imaginar, íbamos perdiendo 3-1 y faltaban pocos minutos, ¿no? Y después llega el empate de Venezuela y clasifica a Venezuela invicta a la segunda fase. Y después en esa misma Copa América, los penales contra Paraguay, ese partido que era para ganarlo, poste aquí, poste allá, todas las oportunidades que tuvo Venezuela y al final... Un gol mal anulado de Vizcarrondo, que a Vizcarrondo le anularon mal un gol.
También estuvimos a nada de jugar la final. Imagínense haber jugado la final de la Copa América en el Monumental de Buenos Aires contra Uruguay. Eso hubiese sido un partidazo, porque además Venezuela le juega muy bien a Uruguay también en el enfrentamiento directo. Pero bueno, algún día volverán esos momentos. Dime. Quiero hacer un énfasis ahí. Venezuela le juega bien a Uruguay. Bueno, contra Argentina últimamente le ha competido también. Pero creo que más allá de la esperanza que uno tiene ahorita para esta próxima doble fecha, es que contra Brasil siempre es Brasil. Sí, y contra Chile, Brasil nos cuesta mucho. Y contra Chile también nos cuesta muchísimo. Brasil es la única selección que no le hemos marcado en su casa. Nunca. Contra Chile nos cuesta pero mucho. Pero ya le sacamos puntos. No sé por qué, pero yo veo a Chile contra Venezuela y mira, es complicado. Todos los Chile de Venezuela que han sido imposibles. ¿Te acuerdas el partido en Puerto La Cruz cuando nos mató el Chupete Suazo? En el último minuto. Siempre ganaban al final 0-1, ¿te acuerdas? Así como este de Paraguay. Ese juego, 3-2. Eso fue en Puerto La Cruz, que el Chupete Suazo nos mata en el último segundo. Pero iba ganando Venezuela, ¿no? No, comenzó ganando, ¿cómo es? Ya comenzó ganando. Después... Empata Venezuela y se va arriba 2-1. Después empata Chile 2-2 y en el último segundo, eso era para la eliminatoria de Sudáfrica. Nos mata Suazo, que nos hace la orejita. Sí, increíble. Estoy buscando una estadística aquí, a ver si la consigo. Dale, búscala. Así yo te voy contando la otra, que fue ya cubriendo la Vinotinto, ya como periodista, acá en Miami en un par de ocasiones, en el Hard Rock Stadium contra Colombia, un ambiente espectacular también, y escuchar el himno y estar con la gente, tomar las fotos, celebrar el gol. Venezuela anotó temprano ese partido y se fue arriba. Creo que ha sido uno de los momentos más interesantes también como... Alejandro, una pregunta. Tú que has podido cubrir a la selección en el exterior, ¿cómo se vive así sea amistoso el que vaya a la selección de tu país y las personas estén residenciadas afuera? O sea, lo difícil que es que tú estés en un país y tu selección vaya. ¿Cómo lo vivió la gente, por lo menos esos partidos, así sean amistosos? ¿Lo vivió con mucha nostalgia? ¿Lo vivió con mucha alegría? ¿Cómo lo vivía la gente, los que estaban en el estadio? Sí, no, muchísima. Ese fue Venezuela-Colombia y Venezuela-Ecuador, dos amistosos. Creo que los dos terminaron en empate a un gol, ambos acá en Miami. Muchísima gente, mucha nostalgia. También cuando la Copa América, obviamente la gran comunidad venezolana que hay acá en los Estados Unidos, siguiendo la Copa América de cerca, y ver a tu selección, que es algo único. Y ahí por primera vez tuve la oportunidad de entrevistar a los jugadores así mano a mano, ¿no? Porque en el fútbol, contrario al béisbol, por ejemplo, que es la otra fuente, o al básquet, que son las dos fuentes que cubro acá, en ambas, en el béisbol y en el básquet, en la NBA y en la MLB, tú tienes la oportunidad de hablar con el jugador antes y después. Sí, en la cancha, claro. En la cancha, bueno, en béisbol en el campo, en la NBA entras al locker room y estás ahí con ellos y puedes preguntarles si ellos quieren hablar contigo, por supuesto, si no, imposible, pero tienes la oportunidad. En cambio, en el fútbol es prácticamente misión imposible. Tienes que agarrarlos cuando pasan por la zona mixta y realmente complicado. De hecho, el último amistoso no hablaron, pasaron directo y no hablaron y obviamente generó mucha molestia. Pero esos son algunos de los recuerdos, ¿no? Bueno, sí. Este que tú comentas creo que es el amistoso en Tampa. Yo no fui a ese, pero fui al anterior, que fue contra Ecuador o Colombia. Creo que fue Colombia el que fue acá en Miami, el primero de esos dos. ¿Encontraste el dato, Néstor, antes de despedirnos? Aquí revisando por encima de los últimos 14 partidos entre Venezuela y Chile, entre amistosos, Copa América y eliminatoria, solamente le hemos ganado 2 partidos. 2 partidos, ¿verdad? Solamente se le han ganado 2 partidos. Uno 2001. Fue en el 2001 y el otro fue el de la Copa América. El del 2001 fue la primera victoria visitante de Venezuela en eliminatoria. Desde entonces, desde que se le ganó en la Copa América del 2011, se han enfrentado 5 veces. De las 5 veces, Chile siempre le marca 2 como goles a Venezuela. Y en el 2012 ganó Chile 2-0. En el 2013 por eliminatoria fue ese. Y en el 2013 por eliminatoria también, Chile de local le ganó 3-0 a Venezuela. En 2014 jugaron amistosos, Chile lo gana 5-0. En 2016, por eliminatoria, el que fue en Barinas, lo gana Chile 4-1. Y en el 2017, Chile vuelve a ganar a Venezuela 3-1. O sea,
estamos hablando que desde la Copa América, en 5 partidos, Chile le ha marcado a Venezuela 10, 14, 17 goles. Y Venezuela solamente le ha podido marcar a Chile 2 goles, que fueron en los últimos 2 partidos, 1 y 1. Es difícil, sí. Es bastante difícil. Aquí les tengo un datico rapidito, que de los estadios de Venezuela donde más veces ha jugado la Vinotinto, 32 veces ha sido Pueblo Nuevo con 11 victorias, el Pachincho Romero 26 partidos con 10 victorias, el Olímpico ha jugado 24 veces con 9 victorias y el José Antonio Anzoátegui se jugó 16 veces con 7 victorias. Estos datos son de Soccer Data. Esos son los estadios donde más se ha jugado y más victorias ha tenido Venezuela. Perfecto. Okay. Venezuela, paradójicamente, o sea, ha tenido resultados más cerrados últimamente contra Brasil que contra Chile. O sea, contra Brasil, el partido de la Copa América el año pasado, 0-0. Contra Brasil en la eliminatoria se perdió 2-0, luego se perdió 3-1 y en Copa América se perdió 2-1. Luego hubo un empate 0-0, pero fíjense que con Chile nos cuesta. Y el 0-0 de la Copa América Argentina también, Néstor. Esa es la del 2011, ese 0-0. O sea que le ha ido mejor a Venezuela en el pasado reciente contra Brasil que contra Chile. Eso también es interesante, aunque en esta jornada se ve bastante difícil, pero bueno, es un poquito de esperanza ahí para la afición venezolana. Ojalá se le puedan sacar puntos allá en Brasil. Claro, no es la misma Chile, no es la misma Chile de otros tiempos, pero no deja de tener a su figura, no deja de tener un fútbol un poquito más desarrollado que el de nosotros. El fútbol chileno viene teniendo, a nivel de resultados en Sudamérica, viene teniendo un déficit en sus resultados. Ya Colo-Colo no es el mismo, ya la U de Chile no compite en Sudamérica al mismo nivel que están los equipos de Argentina, o como competía la U de Chile antes, cuando estaba Sampaoli. Entonces, el fútbol chileno, dentro de todo, ha entrado en un bache, y que ese bache ha incluido también el no ir al último mundial. Ganaron las 2 Copas América, pero no fueron al mundial, pero no fue casualidad. También el torneo local chileno ha venido en caída. No compiten en Sudamérica. Entonces, ves equipos como Cobreloa en segunda división, ves equipos como la U de Chile que estaba peleando el torneo pasado los últimos puestos. Entonces, es un fenómeno bastante interesante también, que sería bueno tocarlo en otro tema, lo que sería bueno para hablarlo de la previa. El fútbol chileno, ellos esperan que el fútbol se recupere rápido, porque se afianzan en esa generación dorada con la que ganaron las 2 Copa América, pero ese proceso viene ahorita con una reestructuración, con otro tipo de jugadores que ya han venido dejando atrás a los Claudio Bravo, ese tipo de esa camada. Bueno, eso lo podemos hablar un poco más en profundidad ya para la previa del partido, de la cuarta fecha. Esa va a ser la cuarta fecha de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Bueno, John, este es tu podcast, así que te toca a ti hacer la despedida. Sus pronósticos para esos 2 días. No. Guárdatelo para la previa. Hazme el favor. Yo quiero que Venezuela empate allá en Brasil, pero está difícil. Muy difícil. Un último datico para que la gente pueda tener conciencia de lo que se va a jugar en Brasil. Brasil es la única selección de las 10 en toda Sudamérica que nunca ha perdido en su casa en eliminatoria. El último invicto que queda en todo el continente. Bueno. Buen incentivo para Venezuela, ¿no? Sí, es el último invicto que queda en el continente. Sería un buen título de una nota. El último invicto del continente. El último invicto del continente. Así le vamos a llamar cuando Venezuela le gane allá 0-1 a Brasil. Gol de quién? De Soteldo, para que se siente en casa allá con los brasileños. Bueno, muchachos. Hablando de que debiste soltarlo rapidito, supuestamente está corriendo un rumor de que Soteldo se va a Arabia por un tuit que él coloca de la foto en el avión, y están respondiendo, o sea, es algo que se está manejando para que la gente pueda averiguar y se divierta en eso. La última foto que monta con Rómulo Otero en el avión, si ven las respuestas del tuit, hay mucha gente de Arabia dándole la bienvenida a un equipo de Arabia. Y eso ha generado un poco de confusión, y en las últimas horas Soteldo empezó a seguir a ese equipo de Arabia en Twitter.
Entonces hay mucho como que, ya va, no, o sea, mucha gente no quiere que pase, pero se rumorea que parece que el Santos lo va a vender a un equipo de Arabia. Eso pasa mucho afuera. Te voy a contar una anécdota. En el 2018, me toca hacerle un video a un jugador que se llama Mauricio Escoba, un volante que está ahorita en México. Yo hago el video de scouting, que es el video que le presentan los jugadores Yo creo que estaba contigo cuando hiciste ese video. ¿Ah? Yo creo que estamos cubriendo la final del fútbol nacional. Yo estaba contigo cuando estabas haciendo ese video. Exacto, se hace ese video de Mauricio Escoba y de repente Mauricio me escribe y me dice, Néstor, ¿qué pasó con el video? Y yo, ¿por qué? Estás escribiendo muchísimo. Se corrió el rumor, eso pasa mucho afuera, no tanto en Venezuela no se ve tanto, pero afuera pasa mucho y de inmediato en el canal de YouTube empezaron a caer comentarios de Flamengo, venía el Fla. Creo que era Flamengo en ese entonces, no recuerdo si era Flamengo o Fluminense, pero eso él me decía, ¿qué está pasando? Y son rumores que lanza la prensa y los fanáticos le caen directamente a las redes sociales a los jugadores. Bueno, vamos a monitorearlo de cerca. Cualquier cosa, cualquier información, usted la puede ver ahí, por supuesto, en sportsvenezuela.com. Vamos a tenerla lista apenas sea confirmado. Ya lo reportaban varios periodistas más temprano, pero hay que esperar a que los equipos terminen de confirmar esa información. Vasco da Gama era el equipo, no era Flamengo. Vasco da Gama. Era el que estaba buscando. También es Carioca, también hay de ahí de Río. Vasco da Gama. Bueno, muchachos, gracias por acompañarnos en este podcast. John, este es tu podcast, así que despide tu cuestión aquí en anécdotas. Bueno, muchachos, agradecido a ustedes por compartir los tres, de poder, tres amigos y tres compañeros que estamos aquí hablando de fútbol, que es lo que nos gusta. A las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, recuerden suscribirse en el canal de YouTube, darle al botoncito que dice suscribirse, darle al botón de que me gusta, algún comentario, sugerencia, pueden hacerlo en el espacio donde hagan los comentarios, y también indicarles que recuerden que, bueno, este 12 y este 17 de noviembre vamos a estar haciendo la misma dinámica de transmitir en vivo los partidos de Venezuela por aquí, por el canal de YouTube, para que, bueno, que las personas lo puedan ver desde sus casas y escucharnos a nosotros, o los que no puedan tener acceso a una televisión, pues por lo menos puedan escucharnos con nosotros los comentarios. Gracias, Mr. Chao.